Muy buenos días para todos, mi nombre es Juan David Vélez, ustedes ya me conocen, el día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la enfermedad vascular relacionada con la infección por VIH. Entonces empecemos diciendo que la infección por VIH pues ha pasado de ser una enfermedad aguda y fatal a una crónica que es manejada con terapia antirretroviral, por lo que realmente pues la población con VIH que envejece continúa aumentando. Pero lastimosamente pues la infección crónica por VIH se asocia con inflamación persistente, lo que a su vez pues va a promover la disfunción endotelial, la agregación plaquetaria y la aterosclerosis y por lo tanto trae consigo nuevos retos clínicos como lo es la prevención de la enfermedad cardiovascular, que en esta población en específico se asocia con tasas elevadas de morbimortalidad, pero pues que todo esto, sumado a que la población médica aún guarda prejuicios sobre esta infección, es muy importante pues que nos concienticemos sobre la prevención y el seguimiento de estos pacientes en forma integral, más allá pues de los resultados virológicos como tal. Entonces, la vasculopatía relacionada con la infección por VIH no tiene una definición operativa homogénea en la literatura y los autores hablan de que realmente se considera un término nuevo que ha surgido en los últimos 20 a 30 años y que continúa en evolución, pero que con base en la literatura actual nosotros podríamos decir que la vasculopatía relacionada con la infección por VIH es cualquier anormalidad del árbol arterial. Algunos autores también incluyen aquí pues digamos, la circulación venosa, pero no es lo usual, que involucra tanto la circulación intra como extracraneal y que resulta obviamente de la infección por VIH, bien sea de forma directa o de forma indirecta, pero que hasta el sol de hoy se constituye como un diagnóstico de exclusión, teniendo en cuenta que siempre antes de llegar a este diagnóstico, los autores nos recomiendan descartar compromiso vascular secundario, principalmente infecciones oportunistas y neoplasias derivadas, para poder pues nosotros acercarnos más y descartar un montón de etiologías que aparecen en VIH y que no están presentes en población general. En cuanto a la epidemiología, pues miremos que la tendencia de las personas que se infectan y mueren por causa de la infección por VIH en el mundo ha disminuido en la última década, pero como en la zona de nosotros, que es la región de las Américas, tenemos unos porcentajes muy altos de gente que vive con VIH, pero que lastimosamente tenemos unos porcentajes que son bajos de aquellos que acceden a la terapia antirretroviral y todavía más bajo de aquellos que se mantienen con una carga viral indetectable, teniendo en cuenta que para el año 2024, 4.200.000 personas en las Américas vivían con la infección por VIH. En Colombia, según datos del UNAIDS, para el 2025, 2.500.000 personas viviendo con la infección por VIH y el número de personas infectadas por año pues realmente había permanecido estable hasta antes de la pandemia, pero en este momento está experimentando un ligero ascenso anual de las infecciones, aunque pues teniendo en cuenta que el número de muertes relacionadas con la infección realmente ha caído de forma dramática. En cuanto a la enfermedad cardiovascular relacionada con VIH, pues los diferentes estudios nos muestran que hay un aumento del riesgo de aparición de eventos cardiovasculares en general de 2.36 veces comparada con la población general, pero si nosotros desmenuzamos, infarto agudo del miocardio un aumento de 1.8 veces y de ACV de 2.6 veces, teniendo en cuenta que obviamente la carga que se le puede atribuir de enfermedad cardiovascular pues obviamente va a ser mucho más importante en aquellos países donde es una infección endémica, teniendo en cuenta que para Colombia la carga de riesgo cardiovascular relacionada con VIH, pues realmente es una carga intermedia, así como la discapacidad laboral ajustada a los años de vida, que se desprende pues de esta misma complicación. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que precisamente esa carga de enfermedad cardiovascular viene con una tendencia al ascenso entre más se cronifique la infección y esto pasa en todas las regiones del mundo, incluyendo Latinoamérica y el Caribe. Y que obviamente es muy importante que nosotros reconozcamos al VIH como un factor de riesgo cardiovascular mayor que incluso se puede igualar en algunos estudios con algunos de esos factores de riesgo tradicionales o clásicos que siempre hemos tenido, como son la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia y el tabaquismo. Miren, en este caso con un RR de 2.16 veces comparado con la población general. Pero que obviamente, pues digamos que la relación del VIH con la parte cardiovascular pues ha cambiado, pues más que todo en relación con la introducción de la terapia antirretroviral. Antes de la introducción, obviamente la relación era mucho más relacionada, era con una infección por VIH no controlada, la cardiomiopatía relacionada con SIDA y todas las complicaciones derivadas pues de este estadio
tan avanzado de la enfermedad. Luego entramos en una era inicial de la terapia antirretroviral, donde ya las terapias existían, pero se empezaban a introducir ya cuando había algún grado de inmunosupresión, de disfunción inmune, y entonces esto llevaba a que los pacientes tuvieran como tal una carga aterosclerótica más alta y una carga de inflamación más alta, en donde tenían, pues, digamos, más riesgo aterotrombótico. Y finalmente la era actual de la terapia antirretroviral, donde definitivamente introducimos la terapia inmediatamente después del diagnóstico y no está esta brecha pues tan alta de inflamación residual, pero que sin embargo seguimos viendo cómo estos pacientes, a pesar de que tienen un buen tratamiento, continúan siendo pacientes que tienen un riesgo cardiovascular más elevado, y es lo que se está tratando de entender para precisamente poder impactar en el futuro. Como tal, pues aquí les traigo la gráfica que siempre les traigo, que es la gráfica de la aterosclerosis, en donde vamos a tener que un ambiente inflamatorio aumenta entonces el estrés oxidativo, hace una oxidación masiva del LDL, el LDL ingresa al espacio subendotelial, hay un aumento de todas las moléculas de adhesión leucocitaria, ingreso de monocitos, se convierten en macrófagos y se transforman en células espumosas, y esto mismo, digamos, que se cree que pasa en la infección por VIH. ¿Por qué? Porque es que lastimosamente tenemos como todos estos datos desde estudios que son pues ensayos clínicos básicamente, pero no tenemos como tal unos estudios mecanísticos que nos hablen pues de la fisiopatología como tal en laboratorio, de qué es lo que está pasando. Entonces todo esto parte básicamente de muchas teorías. Entonces, digamos que aquí hay como unas particularidades específicas de qué es lo que pasa en la aterosclerosis del VIH, y es que realmente tenemos un estado inflamatorio sistémico mucho más fuerte que el que tenemos en población general, con aumento de la PCR, aumento de la interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa y los biomarcadores de macrófagos solubles. Y aparte de eso, con la aparición o la selección de algunos subtipos de macrófagos y de linfocitos T, que son más proinflamatorios y que tienen una mayor quimiotaxis hacia el endotelio. Entonces, por ejemplo, tenemos unos linfocitos T, CD38 positivos, que son más inflamatorios, o por ejemplo una subpoblación de monocitos que son CD14 positivos, CD16 positivos, que al parecer tienen más afinidad por esas moléculas de adhesión leucocitaria que genera la inflamación como tal, generalmente pues específicamente la BCAM1 y la P-selectina, y ellos ingresan con mayor facilidad y en mayor cantidad en esos pacientes con VIH que en población general. Entonces, en este caso, parece ser que también el monocito y macrófago como tal tiene unos cambios intracelulares precisamente derivados de esta infección que hacen que él, pues digamos, tenga algunas particularidades. Entonces, en este caso, por ejemplo, estos macrófagos son macrófagos que cuando están infectados tienen más liberación de especies reactivas de oxígeno, más incidencia de apoptosis, tienen más estrés sobre el retículo endotelial, más activación del inflamasoma con activación de la caspasa 1, liberación de interleuquina 1 beta, interleuquina 18, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Y esto lleva a que las células espumosas que se generan de macrófagos infectados con VIH sean, al parecer, más propensas a los fenómenos de apoptosis y necrosis, y esto lleve a que precisamente ese core lipídico del que siempre hablamos sea un core lipídico que es más inestable y que tiende más fácil a la rotura, a diferencia del paciente pues, que no tiene la infección por VIH. Pues realmente, como les digo, todo esto son teorías. Hay otras teorías que también hablan de que, por ejemplo, algunas moléculas de la envoltura viral, como por ejemplo la GP120, tiene como blanco como tal las células endoteliales, y parece ser que tanto la GP120 como la GP41, que son glicoproteínas del virus, pues realmente parecen que generan un mimetismo molecular en el cual las células blancas atacan estas células endoteliales con mayor fuerza de lo que pasa en la aterosclerosis pues, de la población que no tiene VIH. Y aparte de eso, parece ser que las células musculares lisas tienen, digamos, en superficie más receptores de afinidad con el VIH, y lo que hace esto es que migren con mucha más facilidad y de forma más precoz desde pues, la capa muscular hacia precisamente ese core lipídico. Entonces, lo que hace que los vasos de estos pacientes con VIH sean vasos que tienen una disminución de la población de las células musculares lisas, y por lo tanto tengan unas paredes que son más débiles, más delgadas, y que precisamente por eso se pueden hacer defectos con mayor facilidad, como van a ser entonces pseudoaneurismas, aneurismas, estenosis y todo lo que vamos a hablar pues a continuación.
Pero recordando que finalmente entonces todo este fenómeno aterosclerótico más el fenómeno de VIH genera un estado de inflamación sistémico que va a ser una perpetuación de todo este estado fisiopatológico y que eso va a llevar entonces a un aumento de la permeabilidad del endotelio, a un aumento de la inflamación y en casos específicos como por ejemplo cuando se desarrollan algunas complicaciones neoproliferativas como el sarcoma de Kaposi, pues aumento de la proliferación que finalmente se van a traducir en hiperplasia mesenquimal, fragmentación de la capa elástica y formación de trombos. Entonces, con todos estos fenómenos activados, ustedes entenderán que la enfermedad vascular relacionada con VIH tiene muchos fenotipos, entre ellos entonces tenemos la aterosclerosis, que puede ser relacionada con la enfermedad o con la terapia antirretroviral, pero también tenemos la enfermedad neurosmática, bien sea derivada de aterosclerosis o no derivada de aterosclerosis, la enfermedad oclusiva, que generalmente también se relaciona con aterosclerosis, pero que también pueden responder a fenómenos propiamente inflamatorios sin necesidad, digamos, de que haya una mediación de core lipídico como tal. Entonces, digamos que en los hallazgos fisiopatológicos hemos encontrado dos tipos diferentes de lesiones, que son las lesiones inflamatorias y las lesiones fibrocálcicas, que esta es la hora que no se sabe si son etapas diferentes de la enfermedad, es decir, no se sabe si es que las inflamatorias son primero y luego las fibrocálcicas o si corresponden a dos fenotipos diferentes, pero lo que se ha visto es que las inflamatorias están más presentes en todo lo que es la circulación intracraneal, en donde a veces incluso se han descrito hallazgos de vasculitis o perivasculitis, en donde hay infiltración de linfocitos, células mononucleares, y en algunas ocasiones células gigantes multinucleadas con necrosis fibrinoide, que se presenta principalmente en las zonas donde está la encefalitis subaguda de estos pacientes. Mientras que las lesiones fibrocálcicas son más comunes en circulación extracraneal, generalmente se asocian con compromiso de la íntima y la media, y aquí pues se comportan como digamos como cualquier aterosclerosis en donde se puede ver compromiso concéntrico o excéntrico con fragmentación de las fibras elásticas de forma consistente. Y en la media pues vemos que en algunas se puede hacer fragmentación con calcificación de la lámina elástica interna, pero miren que en muchas partes ni siquiera se observa esa infiltración lipídica característica de la aterosclerosis que vemos en población usual. Y teniendo en cuenta que el compromiso puede ser segmentario o puede ser circunferencial. Lo que sí se ha visto es que, por ejemplo, en circulación intracraneal pueden haber zonas que tengan un componente inflamatorio y otro componente fibrocálcico, pero que lo que más afecta la vasculopatía por VIH son de pequeño y mediano vaso, y por eso algunos autores denominan, pues, digamos, como a esta arteriopatía como una poliarteritis nodosa like, porque precisamente, pues, son como los mismos vasos que afecta esta vasculitis primaria. Aquí generalmente cuando se forman aneurismas son generalmente aneurismas que están trombosados por toda esta, digamos, por toda esta actividad del VIH como tal y este aumento de las citoquinas proinflamatorias. Y vemos múltiples áreas de calcificación con fragmentación del tejido elástico y fibrosis, pero no se ve pues un contenido como tal necrótico. Lo que sí vemos es que, miren que en algunos vasos pueden coexistir tanto esos fenómenos que parecieran vasculitis con esos fenómenos fibrocálcicos y en estas imágenes ustedes pueden ver pues básicamente todo lo que está sucediendo. Aquí entonces tenemos una infiltración por polimorfonucleares neutrófilos. Aquí en este caso tenemos un aumento del tejido muscular que hace una estenosis del vaso, como ven acá, infiltración por células inflamatorias, calcificación de la media y aquí un desprendimiento de la capa elástica interna, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si son niños con VIH, pues obviamente todo este estado isquémico va a llevar a una afectación de órgano que se puede manifestar como, por ejemplo, atrofia muscular, atrofia vellosa del intestino delgado, encefalopatía por VIH y pues múltiples, digamos, manifestaciones dependiendo del órgano. Pero que también, aparte de todo esto que estamos hablando, de la vasculopatía relacionada con VIH, también hay un aumento de la enfermedad tromboembólica venosa en estos pacientes que se dice que es entre 2 y 3.5 veces más y que corresponde también a todo este aumento de las citoquinas proinflamatorias, pero que el día de hoy pues no la vamos a mencionar porque como tal no corresponde a la vasculopatía relacionada con VIH. Entonces, cuanto a la enfermedad neurismática, se empieza a reportar realmente asociada a VIH en 1989. El primer caso fue de este hombre caucásico de 64 años que ya estaba en un estadio SIDA y se presenta la hospitalización porque tenía una esofagititis por Candida, una infección por neumocistis, una sepsis secundaria a salmonela, pero al tercer día empieza con dolor abdominal grave y lumbalgia, se hace un Doppler y se encuentra un hematoma contenido de un aneurisma de aorta abdominal. Se lleva a operación y ahí lo que se encuentra es un aneurisma con signos inflamatorios, 6 centímetros de diámetro, rotura contenida y pequeña colección de sangre en el retroperitoneo y se hace un reparo con Dacron.
Pero cuando lo analizan, miren que este paciente ya tenía aterosclerosis calcificada con adelgazamiento y destrucción de la íntima y la media, grupos de polimorfos, trombo en la luz del vaso, pero en este caso el primer reporte fue por un pseudoaneurisma, un aneurisma por salmonela. Luego de eso, entonces, se siguen reportando aneurismas en VIH que son secundarios a infección por S. aureus, por M. tuberculosis y por inyecciones intraarteriales de sustancias, pero entonces se empezaron a preguntar si realmente el VIH por sí solo podía relacionarse con la aparición de aneurismas, independiente de sobreinfecciones. Y lo que se vio en los primeros reportes es que evidentemente sí, con el aumento de la infección por VIH también empezaron a aumentar la aparición de aneurismas. Y en estos casos se presentaban principalmente con aparición de masas, bien sea en el abdomen, bien sea en el cuello, bien sea en los miembros, pues en las extremidades. Y dependiendo ya de donde estuvieran ubicados, pues presentaban otros síntomas como compresión nerviosa, cambios en la voz y disfagia, si por ejemplo se presentaban en el cuello, o también pues isquemias críticas o roturas, dependiendo pues de cómo se presentara. Miren acá las fotos de, por ejemplo, esta masa en el muslo, la cara anterior del muslo izquierdo, o esta otra masa que se ve en el hemicuello izquierdo en la foto de la derecha. Poder decir exactamente cuál es el principal, digamos, el principal territorio afectado no es fácil. Las diferentes series de casos nos muestran diferentes cosas. Esta del 2000 nos dice que el principal componente donde se hacen aneurismas es en las carótidas, 26%, seguido de femoral superficial hipoplitea. Esta del 2010 nos dice que lo más común es en extremidades inferiores, seguido de carótida y aorta abdominal. Y este que es más reciente, del 2021, nos dice que el principal sitio donde se hacen los aneurismas en VIH son en la aorta ascendente en el 43% de los casos, seguido del abdominal, la descendente y las arterias de la circulación intracraneal. Pero lo que sí se ha visto es que estos pacientes con VIH generalmente hasta en el 20% de los casos pueden presentar múltiples aneurismas, siendo hasta el 8.7% de ellos aculares. Y miren acá en esta imagen tan linda del angiotac cómo se ve entonces aneurismas en múltiples territorios arteriales. Entonces aquí está este estudio de cohortes del 2021 que buscaba mirar si efectivamente esta pregunta que se hacían del VIH solo, o sea, por sí mismo, si se relacionaba con aneurismas o no. Y además buscaban determinar los factores de riesgo en dichos pacientes. Ellos basan este estudio en otro más grande que es de cohortes, que es la cohorte COCOMO, que buscaba precisamente mirar la carga de las comorbilidades no relacionadas con SIDA en el paciente con infección por VIH. Esto fue entre marzo de 2015 y diciembre del 2016, donde ya se habían recogido 1.100 pacientes, solamente aceptaron 720 hacerse una TAC contrastada combinada de tórax y abdomen, pues como para mirar a ver todas estas malformaciones, pero solamente 594 tenían pues como todos los datos y pudieron participar. Y excluyeron aquí a los que tuvieran tasa de filtración por debajo de 30 y esto fue en Dinamarca. Lastimosamente acá, como digamos el grupo de control era mayor de 40 años, todo este estudio fue por encima de 40 años. Aquí este estudio pues realmente fue en cohortes europeas, se demostró que los pacientes que no estaban infectados eran pacientes que tenían índices de masa más elevados, pero los pacientes con VIH eran pacientes que tenían más exposición al tabaco, siendo los pacientes que no estaban infectados, los pacientes que tenían más dislipidemias, precisamente porque pues, los pacientes con VIH para ese entonces venían siendo manejados con hipolipemiantes orales. En ese caso, miren que estos pacientes tenían digamos, unos recuentos de CD4 mayores a 500 y solamente el 1.2% tenía menos de 200 CD4. La mayoría de estos pacientes 15 años desde el diagnóstico de VIH y 19% de ellos pues habían tenido historia en el pasado de estadio SIDA. Miren que el 98% de estos pacientes estaban manejados con terapia antirretroviral y llevaban alrededor de 13 años con ella y solamente el 4% de estos pacientes tenían más de 50 copias, es decir, no tenían pues un estado indetectable. Lo que quiere decir que realmente este estudio se hizo en pacientes que estaban muy bien controlados de su infección, pues realmente. Y miren que el 65% de los pacientes nunca tuvo sífilis como un diagnóstico diferencial pues en estos cambios. ¿Y que se demostró? Que a pesar de que estaban tan bien controlados, miren que definitivamente los pacientes que viven con VIH tienen un aumento del riesgo de presentar aneurismas comparado con la población que no está infectada de un 7.7% versus un 2%, teniendo en cuenta que 6.4%
De esos pacientes tenían un solo aneurisma versus el 2% de los que no estaban infectados y dos aneurismas 0,7 versus el 0,2% de los que no estaban infectados. Teniendo en cuenta que, digamos que aquí lo más común fue que fueran aneurismas suprarrenales aórticos en el 41% de los casos, luego de la aorta ascendente en el 30% y luego infrarrenales en el 28%. Pero miren que en esta población el riesgo para desarrollar una aneurisma aórtica era desde hasta de 4 veces mayor que en la población general cuando usábamos el modelo multivariable y 3 veces más cuando usamos el modelo crudo, lo que quiere decir que la infección sola por VIH parece ser que sí se relaciona entonces con la aparición de aneurismas, en este caso pues de aorta abdominal, teniendo en cuenta que obviamente entre más edad tengan estos pacientes, pues obviamente mayor va a ser el riesgo de aparición. Y que miren algo muy importante y muy chévere que me llamó la atención es que este riesgo aumenta cuando el paciente no está bien controlado, es decir, los pacientes que tienen CD4 por debajo de 200 y copias por encima de 500 tienen mucho más riesgo de presentar aneurismas de aorta abdominal que aquellos que no. Esos pacientes entonces, el 55% de ellos se presentan sintomáticos, el 45% están asintomáticos y lo principal es que generen síntomas por compresión en el 86% de los casos y la rotura ocurre en esta serie de casos hasta el 13%. Enfermedad avanzada hasta en el 36% y muy pocos pues realmente con enfermedades oportunistas. Pero pues realmente no hay unas recomendaciones exactas en este grupo de pacientes. Aquí les traigo esta experiencia que es como la más grande que hay en Sudáfrica, de qué era lo que hacían, y ellos acá, el 69% lo intervinieron con operación abierta, 24% no lo operaron y 7% lo manejaron con stent, pero miren que las tasas de complicación no son mayores que la población general, y esto tanto para la intervención abierta como la endovascular, y esto lo confirman estudios más recientes, por ejemplo, es el 2021, en donde las tasas de complicaciones son bajas, la mayor de ellas es la complicación infecciosa en el 19% de los casos, seguida de la complicación respiratoria, el síndrome compartimental abdominal, pero una mortalidad menor al 5% después de la intervención pues, de estos aneurismas, de solamente el 3,8%. Pero miren, lo que pasa a nivel mundial es que definitivamente lo que se ve es que a pesar de que, digamos, todos estos pacientes tienen indicación de un reparo, muy poco realmente se llevan pues como intervención pues por múltiples factores. Realmente uno de ellos era pues como los prejuicios que yo les mencionaba al principio pues como de la charla, otros pues obviamente también las dificultades pues del sitio quirúrgico y de los lechos anatómicos. De ellos el más reparado es el 50% de los femoropoplites, pues porque digamos que quirúrgicamente son unos de los más pues como asequibles y fáciles. Otra manifestación es la enfermedad arterial oclusiva de miembros inferiores. Aquí les traigo este estudio del 2012, que es observacional prospectivo, que buscaba mirar la inflamación de la pared arterial usando PET-CT en pacientes con infección por VIH. Incluyeron 81 pacientes, 27 con VIH, pero sin ninguna enfermedad cardiovascular. Aquí entonces tenían que estar en dosis de terapia antirretroviral estable en los 3 meses antes del estudio. Se excluyen los que estuvieran utilizando estatinas o cualquiera que hubiera tenido alguna infección aguda reciente. 27 participantes que no tuvieran VIH, que no tuvieran aterosclerosis, pero que se pareaban de acuerdo al riesgo del Framingham, y 27 que no tuvieran VIH, pero que sí tuvieran aterosclerosis, dada por eventos aterotrombóticos previos o por enfermedad carótida documentada o enfermedad arterial de miembros inferiores. Y aquí lo que buscaban era mirar cuál era la proporción de la captación de fluorodeoxiglucosa en la aorta ascendente. Esto fue en 2009 hasta el 2011 en Boston, USA. Y lo que vemos acá es que, pues obviamente los pacientes con VIH son pacientes mucho más jóvenes que no tienen esa carga de riesgos clásicos cardiovasculares a comparación de los que no tienen VIH. Y miren acá cómo ellos tienen 0% de pacientes con enfermedad aterosclerótica clínica versus obviamente el 100% y en esos pacientes pues que no son VIH y que ya pues eran los controles. Pero que miren que a pesar de que esos pacientes con VIH no tenían esa carga de factores de riesgo clásicos, como ellos tienen un score de calcio que es mucho mayor a los controles pareados por Framingham y que aparte de eso son los que más presentan captación en la aorta, incluso comparados con esos pacientes que tienen ya un evento aterosclerótico definido. Y miren acá entonces cómo se ve esa captación de la aorta diferente entonces a los pacientes que no tienen VIH pareados por riesgo de Framingham.
Y lo curioso de esto es que realmente esa captación de la aorta no depende de nada, no depende de nada. Miren, pueden tener LDL bajitos, puede tener un Framingham bajito, puede tener que no tenga calcio coronario, puede ser que no use estatina, puede ser que no fumen. Puede ser que tenga la carga viral indetectable y sin embargo esos pacientes con VIH van a tener más riesgo o más, pues más captación en este caso, perdón, de la aorta que esos pacientes que no, pues que son los controles pareados y eso obviamente se va a traducir en finalmente pues desenlaces cardiovasculares. ¿Esto por qué pasa? Pues básicamente por lo mismo que ya habíamos explicado, la inflamación crónica lleva a toda esta disfunción endotelial con activación plaquetaria de aterosclerosis y pues terminará finalmente en la aterotrombosis. Pero algo muy llamativo es que miren que no solamente tienen más captación, sino que esa captación aumentada de la aorta se correlaciona hasta en el 78% de los casos con que estos pacientes van a tener por lo menos una característica de una placa aterosclerótica de alto riesgo embólico, bien sea con una baja atenuación o con un remodelado positivo, 76% con remodelado positivo únicamente, 24% con baja atenuación y el 22% incluso tienen las dos características de una placa de alto riesgo embólico, teniendo en cuenta que estas características de alto riesgo se correlacionan con aumento de STBR, que es el aumento de captación en la aorta, y teniendo en cuenta que parece ser que entre más años pasen con la infección por VIH, parece ser que tienen pues como más riesgo para aparición de placa de alto riesgo embólico. Estos pacientes entonces con enfermedad oclusiva de miembros inferiores, el 56% se presenta con una forma crónica, 92% con isquemia crónica que amenaza la extremidad, 7% con claudicación, pero hasta el 44% se relaciona con trombosis aguda porque recordemos lo que habíamos hablado y es que por todos esos cambios de los macrófagos y en las células espumosas parece ser que se rompe mucho más fácil la placa del paciente con VIH que la placa del paciente que no tiene VIH, llevando esos trombos agudos de forma pues como más fácil. Y esto pues realmente sin una asociación muy marcada de otras enfermedades oportunistas. Además, miren ustedes que incluso si los pacientes se presenten asintomáticos, miren que incluso hasta el 30% de ellos van a tener un ITB alterado, bien sea en reposo o en ejercicio, y esto se correlaciona con unos hallazgos en el Doppler de aterosclerosis difusa de los segmentos pues, que estén implicados en ese caso. Eh, ¿Qué se asocia con entonces la enfermedad arterial de miembros inferiores en VIH? Pues obviamente los factores tradicionales como la edad, el cigarrillo, la diabetes mellitus y obviamente el colesterol no HDL, pero miren que los recuentos de CD4 por debajo de 200 en estos estudios se ha demostrado que incluso en la regresión logística multivariable aumentan el riesgo de esa enfermedad arterial de miembros inferiores. Aquí entonces está en un estudio transversal analítico del 2025 donde buscaba precisamente tamizar esa enfermedad arterial de miembros inferiores utilizando el ITB en pacientes con VIH que estaban utilizando terapia antirretroviral para determinar la frecuencia. Aquí incluyeron 150 adultos que tenían infección por VIH en el Hospital Universitario de Dakar y definieron enfermedad arterial de miembros inferiores con un ITB menor a 0.9 y esto fue en Senegal. Aquí la mayoría de los pacientes tenían más de 15 años desde el diagnóstico, pero miren que hasta el 52% de estos pacientes tenían un ITB por debajo de 0.9, teniendo en cuenta que los que más lo presentaron, pues también tenían otro factor de riesgo adicional, como eran el tabaco y la dislipidemia, pero que entre más años de duración de la infección parecía que había un riesgo más alto precisamente presentar este ITB alterado, no siendo así en este estudio en particular relacionado con la duración del tiempo de tratamiento como tal. Entonces, pues vuelvo y repito, no hay unas guías específicas que digan que en esta población debemos hacer un manejo diferente a lo que normalmente hacemos en pacientes con enfermedad neurismática, en pacientes con enfermedad oclusiva. Esta es la experiencia pues sudafricana en donde esos pacientes que tienen isquemia aguda se les intentó salvar la extremidad en el 71% de los casos, 92% con trombectomía trombolisis, 8% con bypass y amputación primaria en el 29% de los casos. Y luego del intento de revascularización, pues lastimosamente hasta el 64% se amputaba y solamente el 36% se lograba salvamento de la extremidad y el 14% neumonía y 11% muerte.
Y en la isquemia crónica, pues digamos que el bypass hizo en el 33% de los casos, pero la amputación hasta en el 47% de los mismos. Aquí, pues en esta experiencia reportan que realmente los lechos eran muy malos en estos pacientes y que era muy difícil pues como hacer este tipo de revascularizaciones, 6% con lesión con reparo endovascular, porque recordemos que las lesiones en estos casos son lesiones que son extensas, generalmente son en tándem, entonces generalmente el reparo endovascular no es que sea pues como el de primera elección de entrada. Y los desenlaces clínicos en este caso se logró salvar hasta el 68% de esas piernas que se les hizo por revascularización, pero 32% se amputó y las complicaciones infecciosas pues se dieron hasta en el 20% de los casos. Aquí entonces, pues realmente y lastimosamente, en el 2022 se hizo otro estudio retrospectivo multicéntrico basado en población que también, digamos que nos habla un poco de que los desenlaces perioperatorios en estos pacientes no es que sean los mejores. Entonces aquí buscaban evaluar las diferencias en presentación clínicas y desenlaces perioperatorios en pacientes con enfermedad arterial de miembros inferiores que tuvieran infección por VIH. Revisan los datos en una base de datos de salud NIS de Estados Unidos, identificando pues los códigos de CIE9 y CIE10 que precisamente correspondieran a enfermedad arterial de miembros inferiores llevados a revascularización. Y acá se excluyen los pacientes pues donde faltaban datos y aquellos que tuvieran una complicación definitoria de SIDA en ese momento de la hospitalización. Se dividen los pacientes en dos, los pacientes que tuvieran positividad para VIH y los que no, y esos que tuvieran positividad para VIH se dividieron en sintomáticos y asintomáticos, que básicamente eran los pacientes pues que presentaban alguna infección o no. Se evaluó diferentes complicaciones perioperatorias y esto fue en Pittsburgh. Y acá lo que se vio es que esos pacientes que eran llevados a revascularización se demoraban más en el hospital, obviamente los pacientes que tuvieran infección por VIH, tanto sintomática como asintomática, y requerían más procedimientos en comparación con los pacientes controles que no tenían VIH. En esos pacientes se llevó sobre todo más a bypass, luego entonces angioplastia, pero también tuvieron tasas más altas que los pacientes que los controles que no tenían VIH de amputación menor y amputación mayor, con unas P estadísticamente significativas. Y también tuvieron más complicaciones cardíacas posoperatorias y más complicaciones vasculares periféricas, con aumento de la mortalidad intrahospitalaria cuando se comparó con esos pacientes que no tenían VIH. En esos casos, entonces la mortalidad intrahospitalaria, digamos que el solo hecho de tener VIH se relacionó con aumento de la mortalidad intrahospitalaria y obviamente también los pacientes que tenían una admisión no electiva, es decir, una admisión de urgencias, pues se relacionó con más mortalidad, asimismo como la edad, una admisión el fin de semana y pues los pacientes que fueron llevados a amputación tenían más riesgo de mortalidad, pero miren acá esta gráfica que nos muestran cómo esos pacientes realmente con VIH son pacientes que tienen una tendencia al aumento de la mortalidad intrahospitalaria versus aquellos pacientes que no lo tienen cuando son llevados a revascularización en enfermedad arterial de miembros inferiores. Y digamos que el último espectro que quería tocar era la enfermedad cerebrovascular, porque la enfermedad cerebrovascular, digamos que tiene una fisiopatología un poco diferente, no se ha podido entender muy bien exactamente aquí cuáles son los mecanismos que llevan a la afección cerebrovascular, sobre todo la circulación intracraneal, y aparte porque pues realmente en la infección por VIH tenemos que descartar múltiples causas de ataque cerebrovascular. En este caso tenemos unas causas isquémicas como infecciones oportunistas, por ejemplo meningitis por tuberculosis, vasculitis por varicela zoster, compromiso meningovascular por sífilis, o neoplásicas como por ejemplo linfomas. En este caso, también descartar causas cardioembólicas como endocarditis bacteriana, marántica, disfunción cardíaca asociada por VIH y obviamente también la enfermedad coronaria isquémica y otras causas como la hiperviscosidad y ya algunos síndromes secundarios como el síndrome de antifosfolípidos. Y ya luego de haber excluido todo eso, pues ya quedarnos en la vasculopatía por VIH, en donde puede pasar que de forma acá, pues cerebrovascular tengamos formación de aneurismas, bien sea intra o extracraneales, la presencia de ese cuadro que es similar a vasculitis o perivasculitis, siempre y cuando hayamos descartado pues, la infección oportunista, la aterosclerosis acelerada y obviamente acá también otros cambios como por ejemplo en la vasorreactividad de los pequeños vasos. Entonces acá lo que más se ha visto en los pacientes que tienen ACV isquémico con VIH, lo primero son las infecciones oportunistas.
Aquí en esta serie de casos en particular, pues primero fue meningitis por tuberculosis, seguido de sífilis meningovascular, la vasculopatía por VIH en segundo lugar, con el 20% de los casos, con afectación intra y extracraneal, en el 9% de los casos, que puede ser aneurismática o no aneurismática, seguido finalmente por causas no conocidas y coagulopatía, y en última instancia cardioembólicas, con cardiomopatía dilatada, enfermedad valvular reumática, entre otras. Y miren ustedes que se pueden presentar en estos casos aneurismas, en este caso de la arteria cerebral de la arteria cerebral posterior derecha, y aquí de la arteria cerebral media izquierda, podemos encontrar compromiso no aneurismático, como por ejemplo en este caso que se ven múltiples estenosis en tándem. Entonces podemos tener compromiso tanto aneurismático como no aneurismático. Y ya, por ejemplo, en causas hemorrágicas, la misma vasculopatía me puede dar una causa hemorrágica, como por ejemplo con la formación de estos aneurismas y su rotura, o por ejemplo con estos fenómenos similares a vasculitis. Aquí entonces tenemos este estudio observacional retrospectivo con seguimiento prospectivo, en donde buscaban mirar cuáles eran esos diferentes subtipos de ACV y los principales factores de riesgo relacionados, e incluyen todos los adultos mayores de 18 años con infección crónica por VIH que tuvieran un primer episodio de ACV. Entonces acá este episodio tenía que haberse dado luego del diagnóstico de infección por VIH, pues como para que estuviera relacionado con el diagnóstico, y se hace una aleatorización o un emparejamiento más bien con la corte sin VIH en una relación de 1 a 1 entre el 2000 y el 2012. Lo que se ve es lo mismo que siempre hemos hablado en los pacientes con VIH más jóvenes, con menos incidencia de factores de riesgo cardiovascular, pero sí, en esta misma serie también se ve que hay más relación con el consumo de cigarrillo, más relación con el consumo de metanfetaminas, más relación con el consumo de perico. Y lo que se ve es que los subtipos más comunes en estos casos son de etiología indeterminada, como veníamos diciendo, pero el más común definitivamente es el de grandes vasos, seguido en segundo lugar por el cardioembólico y el de pequeños vasos. Pero miren algo que llama mucho la atención, y es que los que son de grandes vasos generalmente se dan en pacientes que tienen un mejor control de la enfermedad, mientras que los pacientes que tienen un control, pues unas cargas virales más altas con CD4, con conteos de CD4 más bajos, son pacientes que generalmente se relacionan con causas cardioembólicas y de pequeños vasos, teniendo en cuenta que esto se ha repetido en las diferentes series de casos que tenemos en la literatura. Y que además de eso parece ser que la fisiopatología, como les vengo diciendo, es diferente entre la afectación extracraneal e intracraneal. La extracraneal más cercana a ese proceso aterosclerótico que ocurre en las coronarias. De hecho, acá, por ejemplo, en la presencia de aterosclerosis extracraneal se correlacionó con esa aterosclerosis que ocurre en las coronarias, con score de coronarias más altos, y que incluso entre más avanzada fuera esa aterosclerosis coronaria, mayor iba a ser el compromiso extracraneal. Mientras que miren acá que la aterosis intracraneal no responde digamos, a ese mismo teorema, en el que definitivamente pues no tiene relación con esa aterosclerosis coronaria, a pesar de que esos pacientes que tienen aterosclerosis intracraneal en VIH definitivamente están relacionados con diabetes, hipertensión y dislipidemia, por lo que realmente no sabemos exactamente cuál es la fisiopatología de esta causa intracraneal. Pero lo que sí sabemos es que definitivamente en los pacientes que son VIH positivos hay un aumento en riesgo de ACV, sobre todo aquellos que no están tratados, y en esos primeros 6 meses de terapia antirretroviral, donde todavía el riesgo sigue siendo alto de ACV, tanto para los pacientes mayores de 45 como para los menores de 45, teniendo en cuenta que parece ser que en esos pacientes que tienen CD4 por debajo de 200, el riesgo es todavía más alto que en esos pacientes que ya están mejor controlados. Entonces, para la enfermedad cerebrovascular como tal, lo que se nos recomienda es siempre en esos pacientes VIH positivos, básicamente hacer un buen examen físico, una buena interrogatorio, unas imágenes en esos pacientes siempre, y hacer un montón de exámenes para poder descartar pues como todo lo diferencial, con exámenes de sangre, punción lumbar, radiografía de tórax, y ya dependiendo pues de todo lo que vamos descartando, nosotros vamos llegando a lo que habíamos hablado, y es que definitivamente la vasculopatía por VIH debe ser un diagnóstico de exclusión después de que yo estudié muy bien a mi paciente. Entonces, como tal, en el diagnóstico de todas estas enfermedades, una de las ayudas que podemos utilizar en primera instancia es la ecografía Doppler, como método disponible, barato, asequible, en donde recordemos que el aneurisma lo vamos a detectar como un aumento del diámetro arterial de más del 50% con respecto al tamaño original. Se nos recomiendan las guías europeas que
que midamos siempre digamos, el diámetro arterial de pared externa a pared externa para evitar confusiones, y siempre en longitudinal para mirar precisamente toda esa presencia de ecos en el interior que nos habla de enfermedad aterosclerótica o enfermedad trombótica. Obviamente esto va a ser mucho más fácil en vasos superficiales, como por ejemplo los del cuello, las extremidades, pero en otros, como por ejemplo esta que ven aquí en pantalla, que es la aorta, pues realmente a veces es difícil por la profundidad y las vísceras que se sobreponen, por lo que acá pues utilizamos traductores de baja frecuencia. Pero si la vamos a evaluar, se va a evaluar siempre desde la emergencia en el diafragma hasta la bifurcación. Acá siempre estar muy pendientes de la pared arterial, que la pared arterial generalmente va a tener excrescencias hiperecogénicas que nos hablan de ese proceso inflamatorio marcado, que además, miren, que si uno, no, que si uno pasa por alto, deja de ver estas imágenes de acá, que son unos aneurismas saculares, en este caso de la carótida común. Siempre, siempre, siempre buscando entonces los hallazgos de fenómenos ateroscleróticos o trombóticos y tomando los diámetros correspondientes, identificando tanto en corte transversal como en corte longitudinal y teniendo en cuenta pues los cambios en los diferentes patrones espectrales que presentan los vasos cuando los estemos identificando. En el color siempre vamos a encontrar un flujo arremolinado en los aneurismas, obviamente pues por el flujo turbulento, pero recordar que en estas enfermedades por VIH, aparte de los aneurismas reales, también puede haber pseudoaneurismas, que recordemos que van a ocurrir en este caso por disrupción focal del vaso, por ese debilitamiento de la pared, que acá lo que vamos a ver entonces es un defecto de la pared arterial con un saco pseudoaneurismático, en cuyo caso se puede trombosar, y vamos a ver un cuello con un flujo de entrada y salida característica pues del pseudoaneurisma. Pero definitivamente si queremos ver la aorta ascendente, el arco aórtico, el arco abdominal y la aorta abdominal, aquí la imagen de primera línea ecográfica para eso va a ser la ecocardiografía, en donde pues realmente va a ser mucho mejor que el Doppler para evaluar la aorta en esas regiones en particular, teniendo en cuenta que aquí pues la definición va a ser un valor absoluto mayor o igual a 3 centímetros, o pues la misma definición del aumento del 50% o más en la superficie. Teniendo en cuenta que hay múltiples definiciones para aneurisma, en la literatura como aumento focal demostrado, aumento de la proporción de la aorta proximal sobre la distal mayor a 1,1 o aumento del diámetro luminal dependiendo de hombres y mujeres. Pero que realmente, pues a pesar de que el Doppler es el más disponible, el más asequible, cuando nos vamos a las comparaciones, la TAC y la resonancia tienen mucho mejor rendimiento, incluso que la misma arteriografía, precisamente para yo poder caracterizar bien esos aneurismas, porque se correlaciona muy bien con el tamaño transverso, el grosor del trombo y la detección del compromiso de otras arterias como las renales y las ilíacas, teniendo en cuenta que la arteriografía muchas veces subestima el tamaño precisamente del saco aneurismático, porque pues todo lo otro que tiene ahí rodeando nos impide muy bien, pues digamos, como la adecuada medición. Y esto se repite pues para otras regiones como son la región intracraneal. Miren este estudio de corte transversal donde buscaban comparar la angiotac y la angioresonancia contra la arteriografía precisamente para detectar aneurismas intracraneales. Aquí fueron 142 adultos que iban a ser llevados a angiografía cerebral para detectar aneurisma y realizan todas las imágenes de forma simultánea, máximo con 2 meses de diferencia. Esto fue en Edimburgo, Escocia, y miren ustedes cómo la angiotac y la angioresonancia tienen especificidades y sensibilidades muy buenas, que en comparación con la pues, arteriografía no tienen ninguna diferencia estadísticamente significativa. Ahora, es muy importante pues que la angiotac realmente las guías lo recomiendan como el método de primera elección en el diagnóstico, pronóstico y planeación, específicamente en este caso pues de las enfermedades aórticas, pero va a ser muy bueno pues en general para detectar todos los otros aneurismas y caracterizarlos bien. Y además tiene la ventaja de que tiene gran disponibilidad, rápida entrega de imágenes, alta reproducibilidad y gran presencia en departamentos de emergencias, con las desventajas de que obviamente tiene el uso de contraste y la exposición a radiación. La angioresonancia más la cardioresonancia pues evalúa la aorta en su totalidad y aparte evalúa la función ventricular, pero pues lastimosamente tiene poca disponibilidad, dificultades para monitorizar el paciente inestable y demora en la adquisición de las imágenes. Y el PET en estos casos pues realmente ha sido como muy más bien enfocados como más al estudio de las vasculitis sistémicas. Digamos que las guías nos lo recomiendan de entrada en estos pacientes, a no ser de que tengamos una sospecha de infección pues como tal del aneurisma. Y tiene muy buen rendimiento precisamente en esas infecciones, tanto de aorta nativa como de injerto, pero la desventaja es que tiene altos costos y poca disponibilidad. Y hay otros métodos como el IBUS, que son entrega de imágenes de alta resolución de enfermedad tanto arterial como venosa, que nos distingue la luz falsa de la verdadera,
pero lastimosamente pues es costoso y es menos disponible. Y la arteriografía pues definitivamente debe ser utilizada en los casos en que vamos a hacer intervención de estos pacientes y para ciertas, digamos, localizaciones específicas como lo son los vasos infrapoplíteos. Muy importante tener en cuenta todas estas ventajas y desventajas a la hora pues de escoger, pero recordando que obviamente el angiotac sigue siendo pues como el método de elección para las enfermedades aórticas y aneurismáticas. Y ya para la enfermedad arterial de miembros inferiores, pues recordemos que siempre la tamización que nos recomienda la guía es con el ITB, con el índice de tobillo-brazo, y luego de eso, pues las imágenes, aquí podemos hacer el Doppler arterial de miembros inferiores, recordando que una estenosis mayor al 50% puede tener una sensibilidad tan buena como el 90% de especificidad más del 95%, pero que lastimosamente pues sigue siendo operador dependiente, no sirve como examen previo a la revascularización y definitivamente pues no lo vamos a utilizar para confirmar ni para caracterizar bien pues como estas imágenes, sino que aquí en este caso pues deberíamos utilizar otros métodos como la angiotomografía y eso que incluso en los pacientes que tienen pues digamos alteraciones en la circulación infrapoplítea, pues definitivamente lo que se recomienda es la arteriografía con sustracción digital y la angioresonancia, pues en este caso de enfermedad arterial de miembros inferiores, definitivamente no está recomendada teniendo en cuenta que pues no es tan buena para detectar las calcificaciones ni el tamaño de las mismas. Ahora, pues como para completar todo este cuadro, miremos que aparte de todo lo que ya hemos dicho, los pacientes con VIH también tienen entonces una relación de la dislipidemia con la misma terapia. Entonces los pacientes que toman terapia antirretroviral tienen hasta el 70% de incidencia de dislipidemia y esto principalmente con los inhibidores de la proteasa de generaciones pues, más viejas como el lopinavir, el ritonavir y el saquinavir. Y esto es por muchas cosas, por ejemplo, el ritonavir aumenta la degradación proteasómica de la polipoproteína B, aparte de eso aumenta la acumulación de proteínas de unión a esteroles, entonces esto no permite que podamos endocitar los lípidos, inhibe la lipólisis por alteración de la LPL, disminuye la diferenciación de los adipocitos y eso hace que ellos no puedan extraer los lípidos de la circulación. Aparte de eso, los adipocitos son atróficos, se infiltran los macrófagos, hay evidencia de apoptosis de los adipocitos y esto genera que finalmente haya disfunción mitocondrial, no solamente por los inhibidores de la proteasa, sino también por los inhibidores de la transcriptasa, no nucleosis de la transcriptasa reversa y esto hace que, por ejemplo, la combinación entre IP más NRTI pues sea la que más genera lipodistrofia y dislipidemia. Entonces esto, pues realmente no quiere decir que entonces yo le tenga que suspender la terapia a mi paciente, que porque tiene lipidemia, recordemos que suspenderla es peor, usarla intermitentemente es peor en cuanto a muerte, enfermedad oportunista, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, enfermedad hepática. Entonces, no es que esto quiera decir eso, sino que en este caso nosotros deberíamos pensar en dos cosas, o cambiar la terapia antirretroviral a una que no sea pues que no genere tanta dislipidemia, o, pues como dice este estudio, usar estatinas en el control de la dislipidemia, teniendo en cuenta, pues, que básicamente no hay ninguna diferencia en el control a largo plazo. ¿Y qué nos dicen las guías entonces? En estos pacientes que tienen VIH, siempre yo evaluar el riesgo cardiovascular a 10 años, identifico los factores de riesgo modificables, como son la presión arterial, la glucosa y los lípidos, y pues en algunos casos seleccionados, si yo ya veo que el paciente tiene alguna indicación para la prevención secundaria con ácido acetil salicílico, lo debo poner, y el tratamiento de lípidos pues debe ser con agentes hipolipemiantes, pero obviamente teniendo en cuenta que cada uno de ellos va a tener interacciones con, pues dependiendo de la terapia antirretroviral que estemos usando. Entonces, por ejemplo, acá estas guías me parecieron muy buenas porque hablan de cada una de las estatinas y cómo, dependiendo de qué está usando, pues vamos a empezar una dosis más alta o una dosis más baja, teniendo en cuenta pues las interacciones que hay con la citocromo P450. Y pues obviamente esos pacientes, realmente algo muy positivo es que, por ejemplo, las guías colombianas del 2024 los identifican como unos factores que potencian el riesgo cardiovascular, por lo cual estos pacientes pueden quedar con un riesgo moderado, un riesgo alto o un riesgo muy alto, dependiendo definitivamente de las otras condiciones que potencien el riesgo. Y aparte de eso, pues de ya los hallazgos que tengamos, obviamente si ya tiene una enfermedad arterial de miembros inferiores o algo, o algún equivalente cardiovascular, pues obviamente va a ser un paciente de muy alto riesgo. Las guías europeas, por otro lado, pues nos dicen que definitivamente los pacientes sí tienen más riesgo de presentar alguna complicación aterosclerótica
incluso con terapia antirretroviral, pero que obviamente el riesgo de suspenderlo es mucho mayor que el beneficio de continuarla. Y lo que recomiendan es adicionar estatinas, en este caso, algunas de las que no son metabolizadas vía la citocromo P450, como pravastatina o pitavastatina, con una clase de recomendación 2A. Entonces, como conclusiones, tenemos que la infección crónica por VIH se asocia a un incremento de la aterosclerosis y el riesgo cardiovascular como consecuencia de múltiples factores directos e indirectos, pero que lastimosamente, pues los estudios que tenemos en dicha población son escasos y de baja calidad metodológica. Miren que no tenemos unas recomendaciones específicas de revascularización o en qué casos sí, en qué casos no, cómo hacerlo. Pero que definitivamente pues el uso de estatinas y la disminución del LDL se asocia a disminución de los eventos cardiovasculares, pero que definitivamente pues lo más importante aquí es la detección temprana de la infección, el control de la misma a largo plazo, teniendo en cuenta que ella se ha asociado a precisamente a disminución de los eventos cardiovasculares y la aterosclerosis cuando la tenemos pues con un buen control. Eso era lo que les tenía para hoy, disculpen que me haya pasado el tiempo, pero bueno. Juan, rápidamente, no, supremamente completa la presentación, me gustó mucho, abarcaste la mayoría de los temas. Lo que tú dices es completamente cierto, cada vez vemos más en los consultorios pacientes con VIH crónico que está bien controlado tanto virológica como inmunológicamente, que van es para un control y manejo del riesgo cardiovascular. Muchas veces ve uno enfermedad arterial asintomática o pacientes que han tenido desenlaces como infartos, ¿cierto?, en el manejo a largo plazo. Y también se presentan pues los casos que tú mencionaste de isquemia arterial aguda, de enfermedad neurismática. Y pues lo que a mí me queda claro de la charla es que el tratamiento es similar al paciente que no tiene VIH, ¿cierto? O sea, se intervienen en las mismas condiciones, en los mismos, con las mismas indicaciones, se utilizan medicamentos similares, hipolipemiantes, control de factores de riesgo cardiovascular similar. Tengo varias preguntas. Uno es, en cuanto a isquemia arterial aguda, que he visto varios casos, incluso de trombosis aguda de aorta. Pues yo entendí muy bien la explicación tuya. Es un endotelio que está activado y una placa que se rompe más fácil. Pero también he leído reportes que dicen que estos pacientes hacen con mayor frecuencia positividad de anticuerpos antifosfolípidos. No sé qué tan cierto sea eso, porque eso implicaría cambio del tratamiento, sería ponerle warfarina a largo plazo en los pacientes o enoxaparina con los problemas que implica ese tipo de medicamento en un paciente que está tomando terapia antirretroviral y por la misma infección de VIH. Y la segunda pregunta que te quería hacer es por la enfermedad aneurismática. Tú mencionas que pueden hacer aneurismas de medianos vasos como parecidos a una PAN, pero entonces el tema sería cómo se maneja esto. Esto necesitaría inmunosupresión con el problema de inmunosuprimir un paciente ya inmunosuprimido por un VIH vaso. ¿Aló? Profe, profe, entonces, mire, hay varias cosas. Lo primero es lo de, a ver, lo primero fue lo del SAF, La isquemia ¿cierto? arterial aguda. Sí, la isquemia arterial aguda, sí. Lo de esquema material, profe, me repite la pregunta, ¿cuál fue? Sí, que de hecho hay un aumento en las condiciones trombóticas, tanto arteriales como venosas, en los pacientes Sí. con Ujú, VIH. De ujú. hecho, yo reuní y publiqué una lista de pacientes, pero en el lecho venoso, cuando era residente, y me encontré que muchos de esos pacientes estaban asociados a VIH-Sida avanzado e incluso a infecciones oportunistas por Mycobacterium tuberculosis u otros oportunistas. Y Sí, también además del lecho venoso, el lecho arterial. sí. Entonces, en pacientes que teóricamente, pues ya sabemos que eso no es así, pero que teóricamente no tenían factores de riesgo cardiovascular, pero pues ya sabemos que el VIH por sí solo mantiene activado ese endotelio y esa placa se rompe más fácil, ¿cierto? Entonces nos poníamos a buscar anticuerpos antifosfolípidos y encontrábamos a veces positividades de Ah, listo. anticardiolipinas, de antibeta, no tanto de anticoagulantes lúpicos, sino de los otros. Sí, profe, o sea, en ¿Qué ese sentido. relación conoces de eso? Sí. Sí, pero en ese sentido sí es cierto, es decir, las infecciones virales, sobre todo el VIH, por ejemplo, cuando lo asociamos contra lupus, tiene un RR de 1,8 cuando lo comparamos con la positividad, pero para anticardiolipinas. Recordemos que las anticardiolipinas son las que más representación tienen de trombosis en lechos arteriales, que es lo que generalmente más pasa en VIH. Entonces sí se encuentra una asociación de positividad de anticuerpos antifosfolípidos, pero sobre todo de tipo anticardiolipina, IgG,
y se han encontrado asociación con antibetas-glicoproteína, pero de tipo IgM, que recordemos pues que realmente no son tan trombogénicas. ¿Qué pasa acá? Lo que nos recomiendan pues como los autores es que si no tenemos una sospecha clínica diferente, o sea, si no tenemos una sospecha clínica diferente a las trombosis arteriales que pueden ser aterotrombóticas, realmente no recomiendan mandar los anticuerpos antisíndrome antifosfolípidos precisamente porque puede haber una positividad y en ese caso sería como más bien enredarse con ese paciente. Entonces ellos dicen que realmente si la trombosis arterial, y está muy claro que el lecho está pues aterotrombótico y que tiene unos, digamos, unos vasos que tienen un proceso aterosclerótico que es evidente que fue ahí donde se rompió, en ese caso atribuirlo al VIH y no investigar por otras causas, porque sí puede haber una positividad elevada en VIH, pero no solo en VIH, sino por ejemplo en coinfección por hepatitis B o coinfección por hepatitis C, donde ya también empiezan a aparecer isotipos IgM, anticuerpos anticardiolipina, entonces esto hace que sea, digamos, un poco más difícil. Entonces, en ese escenario, ellos lo que dicen es que si el paciente solamente tiene esa trombosis arterial, yo ya tengo un lecho que está aterosclerótico y creo que ese es el origen, no ponerme a pedir la positividad pues, de estos anticuerpos porque pueden salir en altos porcentajes, pues precisamente positivos. La otra pregunta, profe, que usted me hacía era de... La formación de aneurismas y en pacientes que hacen síndromes PAN-like. Entonces, Ah, bueno, profe, sí, bueno, en ¿cómo se va eso a sí. manejar en pacientes inmunosuprimidos? Bueno, en esos síndromes que son pan-like, pues realmente lo que hay es unos reportes de casos en donde algunos autores lo que han usado son, digamos, pulsos de esteroides, pero que se ha demostrado que en este síndrome como tal no ha habido una mejoría, no había una mejoría con la inmunosupresión como tal. Entonces lo que se dice es que básicamente, pues este fenómeno pan-like es simplemente otro fenotipo más de la arteriopatía por VIH y que se debe manejar exactamente pues con lo mismo que siempre hemos manejado, que es pues con la terapia antirretroviral desde el ingreso y con el uso de estatinas y con el uso pues en el caso de que ya tengamos afectación pues como aterosclerótica de los lechos, pues también con el uso de ASA como prevención secundaria, pero que en estos casos pues realmente a pesar de que hay esas descripciones como de parecido a PAN, no se han beneficiado de ninguna terapia inmunosupresora, que lo que leí pues realmente lo que habían utilizado eran esteroides a altas dosis y en unos, pues como una serie de casos de 3 a 5 pacientes ciclofosfamida, pero sin ningún resultado, sino aumento de las infecciones y sin ningún pues sobre la vasculopatía. Entonces realmente en esos casos, así el reporte diga como que sea una pan-like, realmente no hay un cambio pues como tal en el tratamiento. De acuerdo, con de los anticuerpos antifosfolípidos, eso es complejo porque obviamente si uno ve que un paciente tiene una aorta, por ejemplo, o una arteria llena de aterosclerosis, pues uno no se pone a buscar cosas. Pero ahí es donde he visto qué pasa, que es que el paciente con VIH, y es lo que pasa con la aterosclerosis. Hay pacientes que pueden tener endotelios activados y aterosclerosis subclínica que termina generando desenlaces catastróficos como isquemias arteriales agudas, y ahí es donde uno se puede enredar pidiendo estudios de anticuerpos de síndrome antifosfolípido que te pueden dar falsos positivos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, las anticardiolipinas IgM o IgA, que eso no es diagnóstico de lupus, perdón, de síndrome antifosfolípido, pueden salir positivos y si uno se enreda, de pronto termina anticoagulando al paciente de por vida, cuando lo que en verdad está pasando ahí es que el VIH es el que está generando los fenómenos trombóticos. Rafa, adelante. Buenos días. Juanda, muy Hola. bien tu presentación. Yo había puesto este tema a colación y precisamente es que quiero hacer, aunque Juan David se enfocó en el término, en lo que tratan de encasillar como vasculopatía por VIH, que realmente es el efecto directo de la enfermedad, de la condición por el proceso inflamatorio sobre la pared vascular. Aunque la charla se basa se basa en eso, también quiero decir que no todo lo que nos produce eventos, y hablo más del lecho arterial porque digamos que la interpretación del lecho venoso es más fácil, pero no todo lo que nos produce eventos arteriales agudos en el contexto del paciente con VIH tiene que ver con aterosclerosis acelerada, tiene que ver directamente con vasculopatía por VIH, sino que el paciente con VIH por sus condiciones tiene otras connotaciones clínicas inherentes que también lo pueden llevar a presentar eventos en lecho arterial, ya sea
porque tienen sobreinfecciones por oportunistas que producen fenómenos vasculíticos o incluso protrombóticos, o porque también son más propensos a otras condiciones, como por ejemplo las neoplasias. Ya conocemos los linfomas con todos los síndromes paraneoplásicos que pueden comprometer el lecho arterial, e incluso por otra parte como producto del mismo tratamiento. Entonces, ¿yo por qué quería hacer ese hincapié? Porque es que cuando uno se enfrenta a un paciente que tiene un evento arterial, principalmente pues que hace poquito tiempo tuve un paciente con un evento arterial agudo, con unas arterias que no tienen aterosclerosis evidente en ningún grado, y más aún con imágenes que mostraban algo de inflamación de las paredes vasculares, pues el espectro, digamos que el algoritmo diagnóstico se vuelve bastante extenso y complejo, como tan extenso y compleja es la enfermedad y como tan avanzada es la enfermedad. Entonces es un llamado a que sí entendamos en primera instancia que ya se utiliza ese término específicamente para tratar de encasillar a los procesos fisiopatológicos que es capaz de producir el VIH directamente sobre la pared vascular, pero entender que el algoritmo diagnóstico de estos pacientes ya en la práctica clínica es bastante extenso, porque no solamente se presentan eventos vasculares o cardiovasculares relacionados con la vasculopatía por el VIH directamente, sino también por esas otras condiciones que nos hacen que muchas veces el ejercicio diagnóstico deba ser muy acucioso para llegar a un diagnóstico preciso y un tratamiento específico. Lo que dice Juan David es muy cierto, que es una población muy especial y que incluso los tratamientos a veces, ya ustedes han visto que pues, generalmente se tienen que tratar como se tratan los otros pacientes en los otros contextos, porque miren que parece ser que no hay diferencias en cuanto al tratamiento de la población general versus a los pacientes con VIH, salvo que sí, para verificar la enfermedad. Rafa, por favor, ¿por qué no nos hace un resumen de ese pacientico? Que es que yo no me acuerdo Profe, bien. es que tampoco, ese paciente al final vino por isquemia arterial aguda, tenía un dedo azul. Realmente tenía compromiso como de la circulación distal bilateral, tanto en ambos miembros inferiores. No tuvo, tenía unos estudios de imagen sin presencia de enfermedad aterosclerótica ninguna. Tenía por allá una PCR muy alta. Era un paciente estrellado de la inmunidad porque no recibía tratamiento hace 2 años. Por ahí se le pidieron estudios de SAF que fueron negativos, y lo único que se veía en las imágenes que llamaba la atención era que tenía un adelgazamiento progresivo de las paredes de los vasos en forma bilateral. Se descubrió que el paciente, dentro de todas las oportunistas que se descartó, incluso hepatitis B, se estudió para vasculitis, no tenía, y lo único que tenía el paciente era una tuberculosis. Entonces, se consideró que posiblemente estaba haciendo algún fenómeno vasculítico inflamatorio relacionado con tuberculosis. Hasta ahí conocí, pero por eso fue que vimos que ese paciente realmente no lograba encasillar como en lo típico que vemos en el paciente de vasculopatía. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Lo silencia, Juanda, por favor. Profe, bueno, lo primero es que sí, o sea, ciertamente este término de vasculopatía asociada al VIH es un diagnóstico que sigue siendo en este momento de exclusión. O sea, en esos pacientes que tienen una enfermedad tan compleja y sobre todo en aquellos pacientes que tienen cargas virales altas y CD4 disminuidos, siempre lo que hay que descartar es todo lo otro inicialmente. Entonces, lo que dices tú, infecciones oportunistas o procesos neoproliferativos, todo eso hay que descartarlo para que ya después de haber descartado todo en una enfermedad que es tan extensa, pues ya yo pueda llegar y aventurarme a decir que es que el paciente tiene una vasculopatía por VIH. Ahora, con lo que ustedes me están contando de ese paciente, pues realmente los hallazgos típicos en la arteriografía es una disminución progresiva de las paredes arteriales, sobre todo de la capa media, precisamente por esa migración que hay de las células musculares hacia la parte intimal. Entonces, si definitivamente el paciente luego del tratamiento con pues antituberculoso no mejora de eso, muy probablemente pues el paciente sí estaba experimentando una vasculopatía por VIH, porque esos hallazgos bilaterales y de adelgazamiento de la capa media sí se ven en una vasculopatía por VIH, pero obviamente primero siempre hay que descartar todo, absolutamente todo lo otro, y teniendo en cuenta más lo que ustedes me están diciendo, que era un paciente que venía
con unos CD4 súper malos, súper bajitos y una carga viral alta. Esos son los pacientes que más alteraciones vasculares hacen. Entonces, realmente, pues uno esperaría que con la terapia antirretroviral y con el tratamiento de la tuberculosis de largo plazo, esos síntomas pudieran por lo menos mejorar o estabilizarse para en el futuro seguir haciéndose una terapia secundaria con prevención con estatinas y ASA, porque muy probablemente así no tenga la aterosclerosis que estábamos hablando, el paciente puede hacer esos cambios, digamos, en la capa media, en los cuales hay un adelgazamiento del vaso sin necesidad de la aterosclerosis. Lo que pasa es que, digamos que uno de los mecanismos más importantes es la aterosclerosis acelerada, pero como les mostré pues en las biopsias que se ven, incluso puede ser que ellos no se encuentren ningún componente lipídico asociado, sobre todo en la circulación periférica. Entonces, realmente, a pesar de que la aterosclerosis acelerada es uno de los mecanismos, no necesariamente es el único, porque uno de los otros es la remodelación vascular sin core lipídico. Entonces, ajá, eso también hay que tenerlo pues presente. Pero el mensaje más claro es ese que estás diciendo, profe, y es que definitivamente es un diagnóstico de exclusión después de haber descartado otras cosas. O sea que ese paciente lo que tenía era una remodelación vascular de arterias de mediano calibre y no hay un tratamiento específico para ellos, sino tratar las enfermedades de base, que en este caso sería el SIDA y la tuberculosis. Y pues obviamente Exacto. poner Ujú. una aspirina y una estatina, pues que por el Sí, compromiso profe, arterial. sí, profe, porque realmente pues como para eso no hay nada y lo que busca no es revertirla del todo, sino estabilizar, o sea, que no progrese Controlar más, eso. que no progrese más, pero es por una remodelación que se da y es un componente muy bilateral y de vaso mediano y vaso pequeño, que es donde precisamente más afecta pues este fenotipo vascular. Así rapidito, Juana, porque ya está tarde. Hace como 2 o 3 años tuvimos un paciente joven con VIH-Sida que estaba en terapia HAR y llegó con una clínica de isquemia arterial aguda en una extremidad. Eso le tocó a Cediel. eh, y el paciente le hicimos un estudio y lo que tenía, no tenía un trombo, no tenía oclusión, sino que tenía unas arterias excesivamente adelgazadas. Y el paciente no daba ningún antecedente toxicológico ni nada, pero ya se sentó con él, lo interrogó muy bien y resulta que el paciente tenía una migraña, estaba tomando café ergot, o sea, derivados del ergot, entonces nos fuimos a leer y hay una interacción entre la terapia antirretroviral y estos medicamentos que les aumenta el tiempo de vida media y lo que el paciente tenía era un ergotismo. Entonces, con vasodilatadores, con nitroglicerina, afortunadamente no lo llevaron a la cirugía porque ya estaba en capilla pues, para entrar a revascularización. Eh, con la nitroglicerina solita, en 48 horas el paciente pues ya estaba sin los cambios isquémicos clínicos que tenía. Profe, pues Pacientico es que también, mire, un paciente interesante. esas arterias adelgazadas, lo primero pues ahí en ese paciente es pensar en la arteriopatía por VIH, precisamente por eso, porque toda la remodelación que se genera en la capa media hace que se empiece a adelgazar, adelgazar, adelgazar y se van como unas arteriecitas delgaditas. Esa interacción con el ergot básicamente se da con los inhibidores de la proteasa de primera generación. Y eso hace una vasoconstricción grave, o sea, eso es una contraindicación absoluta cuando tengo un régimen con inhibidor de la proteasa, o sea, lopinavir, ritonavir y esos, porque hacen una vasoconstricción. Obviamente en unas arterias que están tan delgadas, pues obviamente cualquier vasoconstricción lo lleva pues a la oclusión total. Entonces, pero sí es tener en cuenta que ese hallazgo de adelgazamiento arterial es uno de los hallazgos que se puede encontrar precisamente en vasculopatía por VIH, por ese remodelamiento que se da cuando no tengo una causa de pues cuando no tengo aterosclerosis acelerada como fenotipo.